Bueno, esta mañana en el país se va a inaugurar el cuarto foro sobre la función pública y también se anunciará la creación de una Escuela Nacional de Formación Pública. Bueno, este son, digamos, el tema fuerte de esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM, pero para que ustedes tengan una idea más clara, les presentamos a continuación pues un contexto. De acuerdo a organizaciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, urge la profesionalización de la función pública, considerada un factor clave de un Estado eficiente. En un documento publicado años atrás, expresaba que el servicio civil es el recurso humano que utiliza el Estado para cumplir efectivamente las funciones que la Constitución y las leyes le han encomendado. De esa forma, según esta institución, el Estado puede garantizar los derechos de los ciudadanos y viabilizar la satisfacción de sus necesidades. De acuerdo a diversos análisis, un Estado al servicio de los ciudadanos requiere contar con una función pública profesionalizada y fundamentada en la idoneidad y el mérito. En El Salvador, en diversos momentos de las últimas décadas se ha hablado sobre la función pública e incluso sobre legislar en torno a la misma, pero hasta ahora todo se ha quedado a nivel de proyectos. Entidades como FUSADES, por ejemplo, señalan que una legislación de este tipo podría ser un punto de partida para lograr consensos en áreas como, por ejemplo, una política de modernización y la viabilidad jurídica y financiera. Esta entidad viene analizando el tema desde el año 94. Un diagnóstico de 2012 reveló que el bajo desempeño de la burocracia salvadoreña no se debe totalmente a la falta de sustento legal, dado que la ley del servicio civil contiene aspectos relativos al mérito, sino a una débil voluntad por hacer efectiva la legislación vigente. En la Asamblea Legislativa está en estudio un proyecto de ley de la función pública desde el año 2013 que no ha registrado mayor avance. El Estado es uno de los principales generadores de empleo, pero se cuestiona la discrecionalidad de los funcionarios a la hora de hacer las contrataciones, lo que no es garantía de que se contrate a los mejores aspirantes. Y no es extraño que se contrate no al más capacitado, sino al recomendado, al miembro del partido en turno, y según los analistas, el compadrazgo tiene un costo alto que lo pagan los ciudadanos, y ante una crisis como la que enfrenta El Salvador, donde se habla de optimizar recursos, contar con un sector público profesional es clave. Esta mañana vamos a hablar de la función pública que ejerce la fuerza laboral de las diferentes instituciones estatales y la importancia de su profesionalización. Todo en la entrevista de Hechos AM. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a los estudios de Canal 12 al subsecretario técnico y de planificación, Manuel Alberto Enríquez Villacorta. Bienvenido, bien, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Manuel, y a Canal 12 por la invitación. Bueno, y saben que también aquí junto a nosotros tenemos a un experto en el tema del que vamos a hablar. En esta rama nos referimos a un ciudadano dominicano, Gregorio Montero, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Gregorio, un gusto recibirlo, de verdad, acá en Canal 2. El honor es nuestro, la verdad, una vez más acá en El Salvador, tratando de apoyar en el impulso a estos temas de la formación y capacitación de los funcionarios públicos. Y mire que estos son temas de país, ¿no? Temas muy importantes, que creo yo que los ciudadanos tienen que tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de profesionalizar la función pública. Es correcto. Bueno, vamos a comenzar abordando, subsecretario, me gustaría que me dijera, por ejemplo, qué tanto estamos avanzando en El Salvador en la profesionalización de la función pública. Bueno, tal vez para poner en contexto a quienes nos están viendo y escuchando, hay que decir dos cosas preliminares. El gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, cuando inicia su periodo, su administración, pone en la agenda algo que no había estado en la agenda de los gobiernos anteriores, la transformación del Estado. Y esto nos parece a nosotros fundamental, porque por transformación del Estado estamos entendiendo la necesidad de hacer cambios en el Estado en función de una estrategia de desarrollo en El Salvador que sea incluyente, que sea sustentable y que sea equitativo. Entonces necesitamos cambiar un Estado que no fue diseñado ni para la ciudadanía ni para el desarrollo del país. Esa transformación del Estado tiene como dos grandes ejes. Un eje, que es muy importante, es un rediseño de la institucionalidad. Pero el otro eje, que es sobre el que vamos a hablar esta mañana, es la modernización del Estado y en concreto la modernización del órgano ejecutivo. La modernización implica efectivamente poner el Estado a la altura de la época, a la altura de las demandas del país, y ahí la profesionalización es clave. La profesionalización no es solamente
que tengas funcionarios con título universitario. Muchas veces la gente dice, quieren profesionalizar, entonces hay que traer aquí gente con título universitario. No, la profesionalización tiene que ver con que los funcionarios públicos, los servidores públicos, las servidoras públicas tengan las competencias necesarias para cumplir aquella función en la que están. No importa cuál sea, desde la más alta, entre comillas, ¿verdad?, hasta la última, requiere de competencias. Y para eso hay algo que es fundamental, la formación. Resulta que en el caso de El Salvador, efectivamente, como ya decías tú en la introducción, ¿verdad?, que nos pareció bastante acertada, ¿qué es lo que ha pasado en el caso de El Salvador? Que como tú tenías un Estado que estaba orientado a intereses de grupos económicos muy particulares, entonces tú no necesitabas una formación, una administración pública ni crítica, ni creativa, ni innovadora, la querías obediente, que haga lo que yo quiero que haga. Por eso en el país se desmanteló la planificación, porque tampoco necesitabas planificar, y nunca se pensó en crear un centro de formación pública. Yo quiero decirte, Manuel, que hace poco, con Gregorio, estuvimos en Cartagena, en Colombia, en un encuentro iberoamericano de centros de formación pública. El Salvador es uno de los poquitos países del continente que no cuenta con un centro de formación. ¿Y por qué no cuenta? Porque no era funcional al modelo de Estado. Si ahora queremos nosotros un Estado con capacidad de empujar una estrategia de desarrollo, necesitamos un Estado con funcionarios y funcionarias profesionales. Bueno, señor Montero, yo sé que usted tiene una amplia experiencia en este tema del que estamos hablando, pero me gustaría que, partiendo de su experiencia, nos diera, por ejemplo, cuál debe ser el perfil de un servidor público en el año que está en curso, digamos, en el año 2016, porque hay estudios que nos hablan, por ejemplo, de los años 80, que nos hablan de los años 90, pero estamos en un momento distinto para el planeta, un momento distinto para las realidades de los países. Bien, mire, precisamente desde el CLAD, el organismo que dirigimos, que está compuesto por 22 países, los 19 países de América Latina, 2 de la península ibérica, España y Portugal, y un país africano, la República de Angola. Precisamente varios de los documentos que nosotros venimos aprobando y con los cuales venimos orientando e impulsando los procesos de transformación del Estado y mejora de la administración pública en la región, definen líneas generales que apuntan hacia la concreción de ese perfil que, como bien formula la pregunta, debe tener a lo que nosotros le llamamos el servidor público del siglo XXI. ¿Qué nosotros planteamos desde el CLAD? Que es imposible echar a andar el Estado del siglo XXI con la mentalidad del trabajador del Estado del siglo XX, del siglo XIX o del siglo XVIII. Y nosotros decimos, el servidor del siglo XXI tiene que ser un servidor público capaz, claro, esto es tradicional, tiene que ser honesto, también esto forma parte de la tradicionalidad, pero el servidor público también tiene que ser sensible a los problemas de la sociedad, porque hemos tenido ejemplo en América Latina de servidores públicos capaces y honestos, pero sin sensibilidad social, incapaz de colocarse en los zapatos de los ciudadanos y entender sus sentimientos. Pero también tiene que ser un servidor público abierto al cambio, tiene que ser innovador, pero además tiene que ser un gerente en el buen sentido de la palabra, capaz de satisfacer necesidades, cumplir con expectativas ciudadanas, sabiendo que hay escasez de recursos, porque también el siglo XXI se nos ha presentado como un siglo con escasez de recursos económicos. Pero ese servidor público tiene también que entender, y esto no se ha entendido históricamente bien, ¿para qué desarrolla una función? No importa, como decía el amigo Alberto, qué función. Puede ser una función del alto nivel o una función de base de la administración pública. Pero ese trabajador del Estado tiene que entender que si no
cumple de forma efectiva con sus funciones, el desarrollo sostenible será imposible. Y hoy precisamente estamos ante un contexto que no solo exige calidad, efectividad y oportunidad en los servicios públicos, sino que también esa función que desarrollamos en el Estado tiene que propender, tiene que apuntar hacia el desarrollo humano de forma integral, hacia el desarrollo sostenible. Entonces, el liderazgo gerencial también hoy forma parte del perfil del servidor público del siglo XXI. Y a eso tiene que dedicarse con mucho cuidado y con mucho criterio el sistema de formación y o capacitación de los trabajadores estatales. Bueno, yo ayer leía estadísticas sobre, por ejemplo, recursos humanos en el Estado salvadoreño. Hablaba de que se cuenta alrededor de 161,000 personas. Por ahí estamos hablando, ¿no, subsecretario? Es correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo logro, por ejemplo, que esa gente entienda lo que Gregorio nos está describiendo? ¿Cómo logro, por ejemplo, que ellos vean que su perfil ya cambió y que su mentalidad tiene que cambiar también? Y que la atención al ciudadano pues, es básica en estos momentos. Bueno, yo creo que en el caso de El Salvador, para lograr eso, lo primero que hay que decir es que en la administración pública salvadoreña, no todos los servidores y las servidoras son incompetentes o están mal o llegaron por compadrazgo. Lo que sí es importante, y yo sí lo quiero subrayar, es que efectivamente el clientelismo y el compadrazgo ha sido bastante común y es parte de la cultura en el Estado salvadoreño, es parte de la cultura en el sistema político salvadoreño, ¿verdad? Y es muy claro, si yo llevo a una plaza pública a alguien porque es mi pariente o porque es compañero en el partido o porque me financió la campaña y no tiene las competencias, efectivamente esto repercute directamente en la ciudadanía, en el servicio público. Esto es una estafa a la ciudadanía. Entonces, para poder pasar a una administración que sea profesional, que sea creativa, de esta que estamos hablando, tenemos que tomar un conjunto de medidas, no basta con una sola. Y una primera, obviamente, es mejorar las reglas del juego, es mejorar la normativa, la legislación. Por eso, una nueva ley del servicio público es importante en El Salvador. Efectivamente, se viene discutiendo desde la administración pasada, quedó una propuesta. Nosotros hemos retomado esa propuesta, ¿verdad? Estamos terminando de analizarla, estamos haciendo algunos ajustes, pero nos parece que es muy importante fortalecer el marco normativo. Y como parte de ese fortalecimiento, aquí viene una segunda cosa que es muy importante, tú tienes que establecer un sistema de evaluación de desempeño de todos los que trabajan en la administración pública. Pero para evaluar desempeño, tengo que tener muy claro cuáles son las funciones en cada una de las plazas y cuáles son los resultados que yo espero de tu trabajo. Eso nos parece central. Y otra cosa que va a ser el tema central de este foro de hoy y mañana es necesitamos una política, un programa permanente y sistemático de formación y capacitación en administración pública, porque una escuela nacional de formación pública no es una escuela que va a tener todas las especialidades, no vamos a formar geógrafos ni médicos, lo que vamos a formar son administradores y gestores públicos. Precisamente eso era una de las preguntas que yo tenía, Alberto. ¿Cómo funciona, por ejemplo, una escuela para formar gente para la función pública? ¿Por qué? Porque si hablamos de esa cantidad, por ejemplo, de personal que tiene el Estado y hablamos, por ejemplo, de lo básico que es el trabajo hoy en día de estas personas, ¿cómo funciona un centro de este tipo? Tal vez antes de responder, a mí me gustaría que Gregorio, desde el CLAD, que además tiene una escuela, hiciera un panorama muy rápido, Gregorio, pero creo que es importante, de cómo está este panorama de las escuelas y los institutos de formación pública en Iberoamérica. Ese es el contexto para entender por qué la necesitamos y para qué, en el caso de El Salvador. Bueno, de hecho ya usted lo decía, de que El Salvador es de los pocos países que no tiene un centro de formación de servidores públicos. Bueno, Gregorio, partiendo de su experiencia, ¿qué es lo que podemos retomar de ahí?
Sí, precisamente la Carta Iberoamericana de la Función Pública del CLAD, que fue aprobada en el año 2003, uno de los ejes que plantea para la profesionalización de la función pública tiene que ver con el desarrollo de capacidades, y precisamente hay una línea de formación y capacitación. Por fortuna, ha habido una corriente histórica en la región de crear estos centros, estas escuelas, estos institutos de gobierno, y hoy, como bien ya ustedes han comentado, solo unos 5 países de toda Iberoamérica no cuentan con esta escuela. Bueno, y una información no muy grata es que la mayor parte precisamente son países centroamericanos. Es decir, ahora ahí estamos impulsando la creación en varios de esos países, incluido, claro, El Salvador. Lo importante es que también tiene que variar el modelo de formación de funcionarios públicos. El modelo tradicional ha sido capacitar y formar en cualquier cosa a los empleados del Estado, en cualquier cosa. Un empleado pide un curso, bueno, y le damos ese curso. No. El CLAD recomienda, y la escuela que tiene el CLAD, que es la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, que desarrolla un promedio de 27 cursos todos los años dirigido a funcionarios y funcionarias públicas de toda la región, plantea la necesidad de un proceso de detección, vale la redundancia, de necesidades. Es decir, ¿en qué vamos a capacitar? Vamos a capacitar en lo que el Estado necesita, en lo que la administración pública necesita. Y esto no es ya muy complicado en América Latina. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los países nuestros tienen una estrategia nacional de desarrollo de largo aliento. Y en esa estrategia nacional de desarrollo tienen que inscribirse los planes institucionales. Y un elemento fundamental para el logro de los planes institucionales y la estrategia nacional es precisamente la gestión de las personas, la gestión del talento humano. Y dentro de la gestión del talento humano entonces está el diseño de los programas. Esos programas también tienen que estar acompañados de metodologías pertinentes. Por ejemplo, una preocupación que usted dice, ¿cómo lo han resuelto? Que usted plantea, ¿cómo lo han resuelto muchos países de la región? La capacitación y la formación en línea, usar las herramientas tecnológicas para llegarle a más personas en todo el territorio. Pero no nada más eso, está también el mecanismo de réplica. Es decir, empleados públicos que reciben capacitación tienen la obligatoriedad de replicar esos conocimientos, y a esto se le llama, entre otros componentes, la gestión del conocimiento. Tiene que replicarlo en otras entidades públicas o en su propia entidad. Pero también está el compartir experiencias y buenas prácticas, que es una modalidad de formación y capacitación que está dando mucho resultado en la región, y que empleados públicos salvadoreños están participando en cursos regionales donde incluso llevan ellos prácticas, porque uno a veces cree que todo está mal, que todo está perdido. Pero, por ejemplo, en El Salvador, y el CLAD tiene todo esto sistematizado y registrado, en los últimos años han avanzado significativamente en determinados temas de gestión. Pues funcionarios públicos salvadoreños en los programas de formación del CLAD tienen la oportunidad de, en un ámbito académico, de compartir esas experiencias. Es decir, hoy la innovación o las herramientas innovadoras y de tecnología de la información permiten llevarle el mensaje a un público mucho más amplio, y ya la cantidad de empleados no se convierte en un problema para llevar los programas de capacitación. Todos los países que tienen su escuela tienen una plataforma tecnológica, porque también en esto hay que hablar del ámbito territorial, que es un ámbito que a veces se olvida. Cuando hablamos de gestión pública, no solo es en el gobierno nacional, hay que incluir también ahí los niveles territoriales. Y hay una experiencia muy significativa en la región. Estos encuentros que hace el CLAD de escuelas e institutos nos han colocado en la perspectiva no de copiar, pero sí de emular buenos ejemplos, buenas prácticas, para adaptarlas a las realidades concretas de cada país.
Pero Alberto tocaba un aspecto que me parece a mí básico, sobre todo porque la percepción ciudadana acá es otra de la que se tiene en cuanto al servidor público. ¿Cómo, por ejemplo, afecta a la función pública cuando la gente piensa de que el servidor está ahí porque lo llevó a alguien, porque es compadre de alguien o porque, por ejemplo, tiene simpatía con el partido que está en turno? Acá, bueno, esta es una situación que siempre ha estado, digamos, en el imaginario público, pero ¿cómo lograr combatir esa situación? Sí, mire, una de las debilidades, y esto lo digo con toda la responsabilidad que nos caracteriza, que han tenido las administraciones públicas en nuestra región, los gobiernos, es la incapacidad de comunicar bien. Entonces, hay veces que hay un morbo ahí instalado y lo que no es bueno es lo que más impacto produce. Pero de eso tiene una gran dosis de responsabilidad la propia administración. Entonces nosotros, una de las cosas que estamos planteando y proponiendo a los gobiernos en la región es crear un sistema de comunicación efectiva, que estos aspectos que son de avance, que todos los países en la región registran avance en materia de gestión pública, no todos los que deberían, todavía hay mucha cuenta pendiente, hay una deuda social muy grande en materia de gestión pública, pero sin embargo lo que vemos es una incapacidad enorme de transmitir al público buenos resultados en la administración pública. Hay otra cosa, Manuel, que hay que reconocer. En América Latina no hemos sido capaces todavía de conectar las buenas acciones de gobierno con el bienestar de la gente, con la excepción de algunos países. Entonces, a la gente ya no quiere que tú le hables de numeritos fríos, de datos estadísticos. La gente quiere y tiene todo el derecho legítimo de sentir el bienestar en su vida diaria. Entonces creo que también ahí los sistemas de profesionalización de la función pública tienen que conectarse con el sentimiento de la gente. En el pasado, los sistemas de empleo público y sobre todo los sistemas de mérito, y de eso estamos hablando también, estaban muy enfocados en el propio trabajador, solo hablaban de los derechos del empleado. Esa es una de las dificultades que probablemente también ha tenido El Salvador para el cambio normativo, solo estaban pensados en los derechos de los propios empleados y nada de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, el rol de la ciudadanía, y hablando de participación ciudadana precisamente, el rol de la ciudadanía en esto es vital, porque un desafío que tiene la autoridad pública es legitimar su acción frente a la ciudadanía. Y eso no se hace de otra forma que conectándose con ellos, dándole participación a ellos y sobre todo impactar de forma positiva el bienestar suyo a partir de estas acciones de innovación gubernamental. Esto no solo ocurre en El Salvador, esta es una realidad amarga en la mayor parte de nuestros países. Todavía la ciudadanía percibe que no se dan los pasos necesarios hacia adelante para transformar el modelo, para cambiar el esquema. Y ahí el gobierno y ustedes también, esto es importantísimo, estos espacios, los gobiernos tienen que utilizarlos no solo para ir a hablar de las cuestiones politiqueras, porque también de eso estamos llenos en la región. Aprovechamos los medios de comunicación desde el gobierno solo para hablar, que a veces no dejan de ser chismecitos de patios en términos políticos, y nos olvidamos de hablar de las cosas positivas, como por ejemplo esta oportunidad que usted, Manuel, da a la Secretaría Técnica y de Planificación y sobre todo a la Subsecretaría para proyectar estas cosas que son muy importantes. Lo que pasa es que a veces son intangibles o se presumen intangibles. Al final son las que garantizan la continuidad de Estado y el bienestar de la gente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero les recordamos que ustedes pueden participar con nosotros enviándonos sus comentarios y preguntas al 7697-1235. Hoy estamos hablando sobre la función pública, así es que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando sobre la función pública y tenemos como invitado pues al subsecretario técnico y de planificación, Manuel Alberto Enríquez Villacorta, y también tenemos a Gregorio Montero, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración y Desarrollo CLAD. Estamos hablando sobre la función de los servidores públicos. Ya decíamos que El Salvador tiene alrededor de 161,000 personas que trabajan en el Estado y precisamente de la función de esas personas y la clave que significa su trabajo para el desarrollo del país, de eso estamos hablando esta mañana en la entrevista de Hechos AM.
Decíamos, por ejemplo, de que se había hecho ya un intento, ya hay un proyecto para, digamos, regir o normar la función pública, pero me gustaría, Alberto, que nos hablaras también, por ejemplo, qué significaría, por ejemplo, contar una ley. ¿Ya se resuelve el problema, por ejemplo, del trabajo del servidor público ya solo con contar una ley? ¿Con No, contar con una ley? evidentemente que la ley no es una varita mágica para resolver automática y mecánicamente toda esta problemática. En realidad el gran desafío nuestro al final es el desarrollo del país, los derechos de la ciudadanía y los servicios públicos. Esos son los tres ejes. Entonces nosotros tenemos que ver si este Estado, que en el caso nuestro hemos heredado, si este órgano ejecutivo que hemos heredado, tiene realmente las condiciones y los diseños institucionales para empujar en la línea del desarrollo, garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y ofrecer servicio público de calidad, oportuno, eficiente, cálido. La respuesta es que no, que tenemos muchos problemas, algunos son de diseño institucional, otros son de cultura y de forma que se ha ido instalando. Entonces nosotros por eso hablamos, hay que transformar el Estado, pero para transformar el Estado tú tienes que desarrollar distintas estrategias en distintos terrenos. La ley es nada más un aspecto, la ley es una pieza. Mejorar la actual ley del servicio civil es una necesidad urgente, pero no resolvería automáticamente el problema. Sin embargo, nosotros sí consideramos que hay aspectos que tenemos que fortalecer en la parte de la norma. Por ejemplo, nosotros necesitamos tener una institucionalidad de la administración pública que garantice realmente que cuando tú vas a entrar a formar parte del Estado y cuando estás en el Estado, lo vayas haciendo en base a tus competencias y a tus méritos. Eso se garantiza con una ley en parte, pero luego tienes que instalar los mecanismos, los procedimientos y las instancias que garanticen eso. Eso no te lo da la ley te pone la regla del juego. Es decir, en el fútbol y en el básquetbol, la regla no te resuelve el partido, no, lo resuelven los jugadores y los equipos. Entonces, claro, no es lo mismo estar en una cancha llena de hoyos que estar en una cancha de césped sintético. Entonces, la ley ayuda, contribuye, pone el marco, pone las reglas, pero luego están los jugadores, que nos parece central. Por eso nosotros hemos dicho que efectivamente, por una parte, queremos mejorar la normativa y la ley, y por otra parte, queremos resolver en lo cotidiano una transformación, y estamos haciendo varios esfuerzos. No es el tema hoy, pero, por ejemplo, estamos reclasificando todos los puestos y las plazas en todo el órgano ejecutivo porque hay mucha disparidad. Eso es necesario para poner condiciones de pasar a algo que está actualmente en el tapete, que es cómo construimos una escala salarial que sea equitativa y justa. En realidad debería ser en todo el Estado, no solo en el órgano ejecutivo. Este es un tema, pero esto se ha construido en años, Manuel. Se ha hecho mal, entonces no lo puedes resolver de un día para otro, pero no puedes solamente decir que como así lo heredamos, así lo vamos a dejar. Esta administración tiene que hacer algo en esa dirección. Y un tercer elemento es, bueno, pero ¿cómo formamos el elemento que ya tenemos y cómo formamos los cuerpos directivos? Porque bueno, es un lujo la escuela francesa y el INAP de España, ¿verdad? Ellos no solo forman a los que ya están en la administración, forman a los que van a llegar a la administración. Nosotros tenemos que empezar pensando cómo formamos lo que ya tenemos en la administración. Por eso, el año pasado, en el tercer foro, el secretario técnico y de planificación de la presidencia, Roberto Lorenzana, anunció que iniciábamos el proceso de creación de la escuela. Pero la gente le dices que vas a crear una escuela y se imagina un edificio y las clases. No. Para nosotros, lo central de la escuela es que es un programa sistemático, permanente, que va a ir gradualmente de formación
y de capacitación de los servidores públicos en aquellos puntos que, como decía Gregorio, detectamos que son urgentes y necesarios. Y entonces te pongo ya un ejemplo concreto. Nosotros dijimos, bueno, la primera piedra de la escuela no va a ser una piedra. Sí. Van a ser 5 diplomados que iniciamos el año pasado, simultáneos, en líneas que van a ser permanentes y constitutivas de la escuela, pero que vamos a ir mostrando cómo entendemos la escuela. Y lanzamos 5 diplomados con 5 socios distintos. Y esto creo que para quienes nos escuchan y nos ven, este ejemplo dice más que todo lo que podemos explicar. Nosotros estamos reinstalando la planificación como herramienta estratégica. Esta es una pieza de reforma del Estado, porque no había, se desmanteló. No hay planificadores. Resulta que El Salvador, lamentablemente, es de los pocos países donde ni las universidades forman planificadores. Entonces, hay responsables de planificación en todas las instituciones, pero no son planificadores profesionales, salvo contadas excepciones. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un primer diplomado sobre planificación del desarrollo, orientado a los responsables y a las responsables de planificación. Buscamos un socio latinoamericano que tenga acumulación, el ILPES de Chile, de la CEPAL, e iniciamos, acabamos de clausurar un diplomado que ha durado un año y que formó los primeros 50 planificadores. Ahí tienes un ejemplo, esa va a ser la escuela. Otro ejemplo, gerencia pública. Bueno, un diplomado en alta gerencia pública. ¿Cuál es el socio que buscamos? La Escuela Colombiana de Administración Pública, que es una universidad, no es un modelo a copiar, no es lo que queremos en El Salvador, pero para que la gente sepa, la ESAP de Colombia tiene un pequeño presupuesto de $100 millones al año. Esa es una inversión del Estado colombiano en la formación. Ese es un Estado que no importa los gobiernos que van pasando y los colores partidarios. Todos los partidos apuestan a la formación de los funcionarios públicos. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y por eso nosotros hemos decidido ir en un proceso gradual de desarrollo de una Escuela Nacional de Formación Pública, ¿verdad?, que además se apegue a las condiciones del Salvador y a las restricciones, que hoy están muy claras, financieras y fiscales del país. Bueno, hay un aspecto también, Alberto, que usted tocó y que me parece interesante que lo hablemos desde la perspectiva de Gregorio. Por ejemplo, hablaba de la situación de la disparidad que hay a nivel salarial en el sector público. Por ejemplo, acá hay una ley de la carrera docente, hay un sistema que regula, por ejemplo, el sector salud, hay otro que regula los trabajadores del Ejecutivo, y ahí tenemos, por ejemplo, una disparidad de situaciones. Actualmente, Gregorio, en El Salvador ha habido un debate un tanto intenso, por ejemplo, por un escalafón que reciben los empleados del área de salud y que eso no lo reciben, por ejemplo, otras áreas. Y bueno, y ahí se da la discusión, y en este momento pues había un problema ahí, como ya bien enfocaba Alberto, de dinero, en el sentido de que decía, por ejemplo, el sector salud, las autoridades decían, no tenemos los 26 o los 28 millones de dólares que nos va a costar, por ejemplo, darle ese 8% de incremento al trabajador para el año 2017. Ahora se ha llegado a un anuncio que dijo pues el Ejecutivo, les vamos a pagar el incentivo solo a las personas que ganen menos de $1,500 al mes. Pero me gustaría que desde su perspectiva me hablara, por ejemplo, ¿por qué es necesario ese ordenamiento por ejemplo, de temas salariales en la función pública? ¿Por qué? Porque eso creo yo que genera debates y hasta cierto punto se vuelve como un distractor de la misma función. Es así. Mire, y lamentablemente es un problema en toda la región. No hemos sido capaces en la región de asumir la gestión salarial como uno de los subsistemas de la gestión de personas en el sector público. Y más que sistemas, son antisistemas salariales que tenemos instalados. Es decir, no hay un criterio. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales de la gestión salarial es el principio de equidad y de la cohesión interna. Es decir, los salarios tienen que establecerse de acuerdo a reglas, y que son reglas científicas. Por ejemplo, en América Latina se confunde el salario concreto
con los incentivos. Entonces, ahí tenemos, y por lo regular, lo que le llamamos incentivo se convierte en un mecanismo de aumento salarial. Entonces, se han generado unas distorsiones terribles. En mi país, por fortuna, ya hemos pasado una ley en la República Dominicana, una ley de salarios para el sector público, procurando darle algún orden de coherencia a las remuneraciones. También ustedes allá al ladito saben lo que está ocurriendo con Costa Rica, que tienen también problemas similares. Allí se manifiesta más con la cuestión con los empleados del sector educativo. Ahora, hay una realidad que hay que entender. Hay carreras especiales, reconocidas en algunos casos constitucionalmente y en otros casos por ley y en otros casos por decreto. Entonces, hay sectores de la administración pública que por ciertas especialidades tienen además un sistema remunerativo especial. Pero a veces ese sistema remunerativo especial lo que hace es generar mucho más incoherencia en el sistema retributivo. Por eso es que una norma equitativa, una norma general que todo el que maneja un sector en la administración pública deba seguirlo, es fundamental. Porque aquí, Manuel, hay que ser honesto. No es verdad que alguien, y cuando se hacen los estudios de clima laboral en cualquier país en el mundo, nadie sale satisfecho con lo que gana. Eso es algo muy personal, eso tú no lo puedes cambiar. Pero sí, bien eso es así, hay que entender lo siguiente. Si el sector público no es capaz de remunerar de forma correcta, bien, no vamos a poder tener empleados públicos motivados. Ahora, ¿a qué se le llama remunerar bien en el sector público? ¿Pagarle a cada quien lo que quiere? No, pagarle a cada quien lo que se merece. Y por eso es que se hacen los estudios de carga de trabajo. Por eso es que se hace, todo esto es gestión de personas, por eso es que se hacen los análisis de la importancia de la función que X o Y persona desarrolla en una institución pública, porque no todas las funciones, todas son importantes, pero no todas tienen el mismo nivel de importancia. Por ejemplo, hay funciones sustantivas y hay funciones de apoyo. Entonces siempre las funciones sustantivas están conectadas con la naturaleza institucional y evidentemente que ahí tiene que haber una expresión importante del sistema remunerativo. Ahora, nosotros desde el CLAT lo que estamos proponiendo es hacer un análisis de la realidad del país, porque también tenemos países que los sistemas remunerativos han hecho colapsar el sistema financiero, porque se hace imposible luego. Entonces, otro de los principios que sustentan el régimen salarial es el principio de racionalidad. Es decir, no podemos pagar de manera antojadiza porque mañana tendríamos entonces dificultades serias. Por eso, ahí están las reglas de la administración científica, ahí están las normas y los principios de la gestión salarial, y esto lo que tiene es que tomar base jurídica primero, por el principio de legalidad, claro, para que todo el que desarrolle un instrumento salarial en la administración pública lo haga en base a esas normas, y luego entonces se imponen los principios de racionalidad y cohesión interna de los sistemas salariales, pero no para que ustedes se tranquilicen acá en El Salvador, sino para que entiendan que sí, que hay la necesidad de buscarle una solución estratégica, porque de algunas que ha estado comentando son coyunturales. El próximo año volverán a tener la misma dificultad. Son soluciones estratégicas que hay que buscarle al sistema remunerativo en nuestra región. Y que ustedes sepan que si bien eso hay que hacerlo y hay que ponerle todo el empeño, en casi todos los países de la región, con honrosas excepciones, claro, estamos involucrados en la búsqueda de soluciones, porque se ha tratado siempre de soluciones coyunturales y aquí lo que manda es solución estratégica necesariamente. Ahora, voluntad política es determinante para esto, porque al final quien decide el tema salarial es el nivel político de la administración pública, eso nunca lo define el nivel técnico. ¿Y existe esa voluntad política? En el gobierno absolutamente, sin ninguna duda. Y yo creo que aquí hay que decir dos cosas que son centrales ya para el caso salvadoreño. Primero, es una solución estructural. Y como bien has dicho tú y ha dicho Gregorio, muchos de estos son leyes. El Ejecutivo
las autónomas, los distintos órganos del Estado, el órgano judicial, el órgano legislativo. Si la solución va a ser estructural e integral, ¿cuál sería la propuesta nuestra? Que la Asamblea Legislativa instale una comisión de alto nivel que haga un estudio del tema salarial en el caso del Estado salvadoreño, construya una propuesta integral y realmente se resuelva por esa vía. Porque aunque resolviéramos solamente parcialmente, ¿verdad? En el órgano ejecutivo, el ámbito del órgano ejecutivo son, para que sepa la gente, 14 ministerios y 9 secretarías de la presidencia, pero tenemos 54 instituciones autónomas en este país, que son las que se llaman descentralizadas. 54. Esas están creadas con su propia ley, tienen su propia naturaleza y su propia escala salarial. Por eso las distorsiones, ¿verdad?, son reales. Lo que apareció aquí en los periódicos es real. Pero el tema es, ok, empecemos a resolver eso, pero resolvámoslo de manera estructural. El tema de los escalafones, esta medida que se tomó ahora, ¿verdad?, de 1.500 para abajo, sí, ok, porque esa es la gente que realmente se beneficia, pero aquí hay salarios de 1.500 para arriba que llegan hasta 6.000, 7.000 dólares, que no puede ser que automáticamente cada año 8% más. La brecha se va ampliando año con año entre los salarios más altos y los más bajos. Entonces nosotros tenemos que revisar no solo un escalafón suelto, sino tenemos que revisar efectivamente el tema de la escala salarial en el Estado, y yo creo que aquí estás frente a otro tema que requiere acuerdos país y acuerdos de todos los partidos políticos. A mí me parece que en esta difícil construcción democrática que llevamos nosotros, estos son los temas que hay que abordar por el conjunto de los partidos políticos para ir resolviendo. Y cómo saltamos, este es un problema ya nacional, ¿verdad? Cómo saltamos entonces a hacer una agenda país donde todos los partidos empiecen a trabajar juntos, independientemente de que en otras áreas sigan, digamos, los enfrentamientos. No es que vamos a pensar igual, no, es que determinemos, y a mí me parece que desde el punto de vista del Estado, el tema de realmente pasar a escalas salariales equitativas es fundamental, pero no es tan sencillo, no es una cosa de numeritos. Esto es un estudio científico que debe partir también de hacer un análisis de cómo están conformados por dentro las plazas, las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene sus leyes. Y yo creo que la situación es hasta cierto punto urgente. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, que las protestas, el descontento ha venido en los últimos años en El Salvador, ha pasado de una administración a otra, a veces incluso del mismo partido, ¿no? Entonces, y ahora pues le toca el turno pues a las administraciones del FMLN, donde hemos visto cómo la gente pues se ha comenzado a manifestar por esta situación. Y yo creo que si el problema no se resuelve, igual va a seguir pasando a las generaciones venideras. Esa es una realidad que está ahí, y yo creo que el punto es importante, pero la pregunta que surge siempre es, ¿qué tanta voluntad, por ejemplo, existe en El Salvador de tratar ese tema y de buscarle una solución? ¿Qué tanto, por ejemplo, los actores políticos, los sectores productivos están interesados en que eso se dé en los próximos años? Bueno, yo repito y reitero, nosotros lo vemos como parte de la transformación del Estado, de un Estado en función de los ciudadanos. Esto tiene que ver de nuevo con todo el tema de méritos. Yo lo que te digo es que lo que está pasando en el país, si lo queremos ver del lado positivo, es que claro, en la medida en que no se resuelven estos problemas, la acumulación es mayor. Y cada administración recibe el problema, pero no como lo recibió, lo incrementado. Aquí estamos llegando a momentos en que muchos de los aspectos están apareciendo de manera crítica. Y la crisis siempre es una oportunidad. La crisis nos está diciendo a nosotros luz roja en varios de los temas, pero muchos de estos temas que son centrales y vertebrales son resoluciones y son acuerdos de país. El presidente de la República
lo dijo incluso ayer en San Miguel, lo reiteró, dice, solamente con acuerdos podemos sacar este país adelante en los temas sustantivos. Estamos en esto también. Entonces yo creo que hay que ver la crisis como una oportunidad. Y quiero volver a conectar con una pregunta que dejamos colgada, porque si no, entonces ya no terminamos de tratar el tema de la escuela. Tú me preguntabas, bueno, y entonces, efectivamente, ¿cómo estamos pensando nosotros, verdad? Resolver, si es tanta gente en el Estado como una escuelita. Bueno, tres cosas en esto. Una primera es, la escuela debe partir efectivamente de resolver una necesidad que está planteada, que es la formación permanente de los servidores y de las servidoras públicas en aspectos de administración pública. Aquí nosotros queremos hacer un llamado a las universidades del país también a incorporar la gestión pública en sus carreras, no solo a la universidad pública, a la Universidad del Salvador, también a las universidades privadas. Nosotros no estamos pensando en crear una universidad, no, esperamos que las universidades realmente cumplan con esta función y estamos dispuestos a colaborar con ellos. Pero, segundo, tiene que ser algo gradual, de lo simple a lo complejo, partiendo de aquellas necesidades más estratégicas, pero que son transversales a la administración pública. Es que es increíble, por ejemplo, cómo el Estado se vuelve una de las fuentes más grandes de empleo, pero, por ejemplo, los sistemas educativos nunca toman en cuenta, por ejemplo, el formar profesionales para esas áreas. Por ejemplo, acá tenemos una sobreoferta, por ejemplo, de cierta cantidad de profesionales, pero, por ejemplo, y hay una demanda en otras áreas, pero no hay gente que se esté formando para esas áreas. Y a mí me parece importantísimo eso, de que en los centros educativos, en los centros de educación superior, se tomen en cuenta, por ejemplo, las necesidades para la función pública. No, totalmente de acuerdo, y pasa esto, por eso te digo, si tú instalas una cultura clientelista, donde no necesito yo las competencias para entrar al Estado, ni formación en administración pública, si eso no es un requisito, el Estado no demanda de las universidades que formen, porque yo no lo estoy pidiendo, pero si el Estado lo empieza a exigir, empieza a demandar esas competencias, las universidades van a empezar a ofertar. Aquí se genera un círculo virtuosísimo, ¿verdad? En el caso de El Salvador esperamos que eso pase. Estamos hablando con varias universidades, sabemos que algunas ya están en esta dirección, es una buena noticia. Y finalmente hay tres elementos de esta escuela. La escuela no solo la estamos pensando como un centro de formación, la estamos pensando también como un centro de investigación en temas de administración pública. Y de nuevo aquí, no es que vamos a hacer el que suple todo, no. Nosotros quisiéramos que todo el sistema universitario del país empiece a hacer y a profundizar investigaciones sobre la gestión pública y la administración pública. Ese va a ser un segundo eje. Y el tercer eje de la escuela es colocar en la sociedad salvadoreña el tema de la gestión pública como algo que concierne a los ciudadanos. Generar debates nacionales e internacionales como este foro que vamos a tener ahora, como este programa que estamos teniendo, para que la ciudadanía se interese, se involucre y exija cada vez más mejor servicio público y un Estado que le garantice derechos, que empuje al país en el desarrollo, que se ponga al frente en el verdadero desarrollo y que ofrezca servicios de mucha calidad. Sí, mira, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad, Alberto, Manuel, porque este último planteamiento que has hecho es fundamental y tiene mucho que ver con la relación Estado-Academia, que lamentablemente en América Latina hubo un punto de quiebre en el que nosotros desde el CLAD decimos que hubo un divorcio. El Estado se fue por su camino y la academia se fue por el suyo. Y por eso muchos planes. Y cuando Alberto decía la falta de planificadores, no solo en el Estado salvadoreño, se dio en otros países de la región, fue porque el Estado dejó de ser sensible, o se puso muy sensible, dejó de ser proclive a la crítica. Y la universidad es fundamentalmente crítica. Lo que la universidad no puede cometer el error es de subrogarse en partidos políticos, como también
ocurrió en algunos países en la región. Entonces tenemos que volver al reencuentro. Que el Estado y la universidad, cada uno jugando su rol, hagan la sinergia que se requiere, porque de lo que estamos conscientes en el CLAD, y por eso estamos propugnando eventos que pongan de manifiesto la necesidad de relación entre Estado y academia, de lo que debemos estar bien conscientes es que si la universidad no forma, no capacita a los hombres y a las mujeres en aquellos temas que el Estado requiere para cumplir sus fines, no ocurrirá el desarrollo sostenible, porque el Estado no es capaz, ni está para eso, de formar y capacitar a todo el mundo. Esa no es la misión del Estado, está para formar y capacitar en aquellos temas que son básicos para su funcionamiento diario, para su efectivo funcionamiento. Entonces, esta relación tiene que darse, los programas académicos de las universidades tienen que estar en concordancia con lo que el Estado necesita, pero el Estado también tiene que acercarse a la universidad y decirle, estas son mis grandes líneas de desarrollo, aquí necesito que me dote de personas para llevar a cabo mis fines. Entonces, ese tema es bueno que el pueblo salvadoreño y sobre todo quienes siguen tu programa, Manuel, lo tengan bien claro, incluyendo en ellos a los representantes de las universidades públicas, en el caso de El Salvador, que es una sola, y a los representantes de las universidades privadas. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana hemos estado conversando sobre la función pública, sobre la función de todas esas personas que están trabajando en las diferentes instituciones que conforman pues, el Estado. Hemos tenido pues, dos invitados con quien hemos tenido opiniones muy interesantes sobre este tema, pero a mí me llama la atención, hablamos de eficiencia en la función pública, pero ¿cómo se logra, por ejemplo, establecer controles para saber que un Estado está siendo eficiente y que la función pública está siendo eficiente en determinado momento, Gregorio? Sí, bueno, mira, el CLAD precisamente tiene un documento que se denomina Carta Iberoamericana de la Gestión de la Calidad en el Sector Público, que estamos impulsando de forma muy positiva y que incluso Centroamérica se ha convertido en vanguardia con la aplicación de la Carta. Son varios países, incluido El Salvador, que están impulsando toda la cuestión de un modelo de gestión de calidad. Ahora, hay que evaluar. Hay mucha resistencia en las administraciones públicas a la evaluación, pero hay que evaluar la gestión institucional y no como se evalúa precisamente el sector privado, porque la empresa privada tiene unos objetivos que no son exactamente los mismos que tienen las instituciones públicas. Para eso hay indicadores. Ahora, ¿qué es lo importante, Manuel? Que no importa qué tipo de baremo utilicemos para medir la administración pública. No importa incluso la metodología y los procesos que utilicemos. La mejor forma de evaluar las instituciones públicas es preguntándole a la gente. Quien tiene la última palabra en la evaluación de la administración pública, independientemente de todas las técnicas que existen, son los ciudadanos y las ciudadanas. Porque no vale que nosotros digamos que lo estamos haciendo bien si ellos no sienten que lo estamos haciendo bien. Entonces, eficiencia en la administración pública es sinónimo de felicidad en los hombres y las mujeres de nuestro pueblo. Y esa felicidad solo es posible concretándole sus derechos fundamentales y con buenos sistemas de servicios públicos que impacten en su vida cotidiana de forma positiva. Pero sí hay instrumentos, hay mecanismos y esta es una de las asignaturas que estamos trabajando en la región. ¿Para qué? Para que la administración pública se legitime y justifique ante la sociedad los recursos que se invierten en ella. Alberto, ¿están dispuestos ustedes a preguntarle a los ciudadanos en determinado momento si están satisfechos con la función pública? No solo estamos dispuestos, lo estamos haciendo. Y yo creo que efectivamente todo el tema de la transparencia y de las rendiciones de cuentas está conectado directamente con esto. Yo te aseguro que ningún gobierno en el país, ninguno, históricamente, ha rendido tantas cuentas públicas como este gobierno, que es una práctica que empezó en la administración pasada. No hay. Nosotros abrimos las puertas de la transparencia y efectivamente
Entonces esto se va convirtiendo en una demanda creciente de la ciudadanía que a veces asusta a muchos funcionarios públicos, a veces incomoda, a veces molesta. No siempre se pide la información pública con intenciones sanas ni buenas, pero ese no es el tema. El tema es el derecho de la ciudadanía a poder observar, monitorear, seguir y aportar a la gestión pública. Yo repito, estamos abriendo las puertas de la transparencia y la rendición de cuentas. Todas las organizaciones, todos los ministerios rinden hoy cuentas de su gestión, han ido mejorando las rendiciones, han ido mejorando lo que está a la vista de los ciudadanos. Nos falta bastante por seguir, ¿verdad? Pero estamos en esa jugada. Estamos abriendo también los concursos públicos que empiezan a estar en la página web de las plazas que se van abriendo en el órgano ejecutivo. Ese es otro esfuerzo. Estamos trabajando en la simplificación de los trámites y en la mejora regulatoria. Tenemos ahora un organismo y un consejo de mejora regulatoria que es público y privado, ¿verdad? Estamos trabajando en cosas muy concretas como los procesos aduaneros, o como la consulta externa del Hospital Bloom para mejorar los procedimientos. Es decir, esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que muchas veces la gente no sabe, no conoce, no se entera y también no siempre están los espacios de los medios de comunicación tan abiertos a este tipo de cosas, porque en El Salvador nos enfrascamos demasiado y le damos demasiadas vueltas a los temas que van apareciendo en las distintas coyunturas políticas y se nos olvida el resto, como que dejara de vivir el país y la administración pública. Yo creo que hay muy buenas noticias para la ciudadanía y este esfuerzo de crear una Escuela Nacional de Formación Pública es simplemente una pieza que conecta con todos estos otros esfuerzos. No es una pieza suelta, es una pieza del proceso de transformación del Estado, que nosotros sabemos que en los 2 años y medio que quedan a esta administración, pues lo que podemos es ir avanzando, esperando que la administración que siga, no importa quién sea, continúe con estos procesos en función de la gente, el desarrollo, la ciudadanía. Bueno, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista correspondiente a ese día. Yo quiero agradecer especialmente a Gregorio la deferencia de habernos acompañado y darnos pues datos tan importantes sobre el trabajo de la función pública y también datos tan importantes que deben ser tomados por las administraciones, en este caso en los gobiernos en turno en la región, ¿no? Bueno, un honor inmenso, la verdad, y le felicito, Manuel, porque me he sentido muy cómodo con la entrevista, sobre todo preguntas muy atinadas que nos han permitido desplegar algunas respuestas que esperamos haya sido de la satisfacción suya y de manera particular de los televidentes. Y bueno, y una vez más, bienvenido a El Salvador. Muchas gracias. También, bueno, gracias Alberto por su compañía y también por hablar sobre este tema que creo yo que le interesa a todos los ciudadanos, porque todos en determinados momentos nos vemos afectados por la función pública en general. Muchas gracias a ti, Manuel, a tu programa. Yo también te animaría a seguir manteniendo este espacio abierto. Creo que es importante para la gente, pero también es importante para el gobierno. Y creo que esta relación directa con la gente y la participación de la ciudadanía en la gestión pública es una tarea que tenemos el Estado y la ciudadanía. Es de doble carril y de doble vía. Así que muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que estemos conversando sobre esto. Claro que no, vamos a tener una próxima vez. Así llegamos al final. Nosotros les recordamos siempre que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y nosotros acá en Canal 12 lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Así cerramos el espacio de la entrevista, pero les invitamos a la segunda parte del noticiero. Ya regresamos.